Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenengo gauza, la primera cosa, comentaros que este evento va a ser grabado, ¿vale? Se va a subir a las redes, a YouTube, a Facebook, a tal. Entonces, si alguien no quiere aparecer, por favor, que suba la mano y que, bueno, pues hable con el técnico. Con ilusión, que es un placer ver esta sala en este edificio histórico del Casco Viejo de Bilbao así de llena. Asvidia lleva más de 45 años trabajando para mejorar la calidad de las personas con diabetes. Y es por eso que sabemos que el bienestar emocional, la risa y la capacidad de relativizar también forma parte de nuestro cuidado. Pensamos, por eso, que el invitado de hoy no puede ser más adecuado. Imagino que la mayoría aquí presentes lo conocéis por su manera única y particular que tiene de explicar la diabetes, con fina ironía, claridad y ese toque de humor con el que consigue que incluso los temas más complejos resulten cercanos. Estoy segura de que hoy nos va a hacer reír y probablemente también reflexionar. Gracias. Muy buenas. No sé si os voy a hacer mucho de reír hoy, porque sí es verdad que esto es el tema probablemente más técnico de las charlas que yo tengo, pero también una de las más interesantes, sobre todo para ver lo compleja que es la diabetes. Vais a salir de aquí dándoos cuenta de, ostras, pues vaya mérito que tengo de vivir con esta historia encima, ¿no? Lo primero de todo, muchísimas gracias, es un placer estar aquí, la verdad es que tenéis una ciudad maravillosa, hemos tenido la suerte de poder aprovechar Cris y yo la tarde de ayer y buena parte de esta mañana, y la verdad que es una maravilla. Vengo de Gijón y casi en noviembre se cumplen 10 años del proyecto de Dosa Carne. Entonces, bueno, ¿qué es esto de los 53 factores de la diabetes? Que ya son 54 porque el otro día se me ocurrió uno, y esto pues me imagino que se irá actualizando y a medida que pasan los años pues llegaremos a los 60 o 70. Seguramente si hiciéramos un brainstorming entre todos sacaríamos mucho más, ¿no? Bueno, pues esto viene parcialmente de este artículo de Diabetribe, que hablaba de 42 factores, ¿vale? Entonces yo básicamente lo que hice fue analizar el artículo, juntar aquellos factores que me parecían muy similares y después añadir otros de cosecha propia, ¿vale? Y así surgen esos 54 actualmente factores de la diabetes. Así que vamos a ir arrancando porque, como os podéis imaginar, tenemos mucho que contar. Factor número 1 que tenemos que tener en cuenta, uno de los más importantes, uno de los más complejos, todo lo que es el mundo nutrición, ¿no? Que engloba la diabetes más allá. Ojalá fuera tan sencillo como comer de una manera saludable, ¿no? Pero nosotros tenemos ese plus de que, aparte de que tenemos que comer de manera saludable, tenemos que ajustarnos a la diabetes. Y ese es el factor 54, que no lo he podido meter en la presentación, que son los reajustes. Es decir, yo puedo venir de una alimentación horrorosa y alimentándome de arroz blanco y tomate solís y pasar a tomarme garbanzos con espinacas, que si yo no hago un reajuste, pues voy a hacer hipoglucemia seguramente, porque cambia todos los tiempos de espera, los contagios, absolutamente todo, ¿no? Mi hijo juega al fútbol, que es un deporte mixto, con una tendencia igual más aeróbica, y le apetece jugar a baloncesto, que es mixto, pero tiene una tendencia un poquito más anaeróbica, y hay que hacer reajustes, ¿no? Incluso la propia tecnología, muchas veces nos pasa con los sensores o los lotes, que incluso ahí tenemos que hacer reajustes, tenemos que hacer más capilares, tenemos que estar más pendientes, por lo cual ese es un factor importante a tener en cuenta, y es una de las cosas que más quema, ¿no? Decía yo en el largo plazo y me comentaban que no, y en el corto plazo también, es totalmente cierto, ¿no? Es uno de los factores que más queman. Retomando, importante la cantidad de carbohidratos. A ver, esto hay que ser claros, ¿no? Yo soy una persona que nunca recomiendo una dieta keto, pero al César lo que es del César. Cuanto menos carbohidrato comes, más sencillo es el manejo de la diabetes, siempre que tienes que hacer
tu propio reajuste, ¿no? Cuando vas por este caminito. A mayor cantidad de carbohidrato comemos, pues mayor complejidad en el control, porque tenemos que utilizar más insulina, tenemos que hacer más cálculos y, digamos, los errores hacia arriba o hacia abajo son mayores, ¿no? Yo siempre recomiendo, no es parte de la charla, pero siempre recomiendo irse al término medio, que es una dieta baja en carbos, que encima te la puedes saltar cuando quieras, porque ayer me jalé 20 raciones de hidrato de carbono entre sushi y takoyakis. Es lo bueno que tiene una intermedia, ¿no? Otro factor súper importante que nos influye muchísimo, el tipo de carbohidrato, ¿no? Y sabemos que tenemos por denominación pues, el monosacárido, que es la estructura elemental, y de ahí una serie de uniones que dan lugar a disacáridos, oligosacáridos, poligosacáridos. Importante, que sean uniones cada vez más complejas no quiere decir que el impacto glucémico o el índice glucémico sea más bajo, ¿vale? Porque aquí tenemos los almidones, por ejemplo, que tienen prácticamente el mismo impacto glucémico que el azúcar, ¿no? Que es la sacarosa de toda la vida. Entonces, bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y sin duda, aquí, en este punto, lo que influye es el tema de la fibra. Es muy importante comer fibra, a más cantidad de fibra consumamos, no solo vamos a tener una serie de beneficios, sino que además el manejo de la diabetes que vamos a tener va a ser mucho más sencilla, porque vamos a bajar muchísimo todo lo que es el tema de los picos glucémicos. La gestión va a ser mucho más sencilla. Es importante diferenciar entre insoluble y soluble. La insoluble, que es la que tenemos en las verduras y en la mayor parte del cereal, pues es la que nos hace, entre otras cosas, pues ir al baño mejor y prevenir uno de los cánceres más frecuentes que tenemos actualmente, que es el cáncer colorectal, ¿vale? Una de las grandes cosas que nos protegen de ella es la fibra insoluble. La fibra soluble, por su parte, que está presente en la fruta y está presente en las legumbres, cumple una serie de funciones más variadas. Nos ayuda, entre otras cosas, a controlar el colesterol, aumentar la saciedad, disminuir la glucemia. Esto sobre todo en las personas que tenéis una prediabetes un tipo 2, ¿vale? En el tipo 1 la verdad es que todo eso de que oigáis, de que baja la glucemia, no sé qué alimento, los tipo 1 por desgracia pilotamos en una liga diferente, ¿vale? Por lo cual esas cosas que escuchéis por ahí en muchas ocasiones no se atribuyen a nosotros, se atribuyen más bien a aquella persona que tenga una diabetes tipo 2. Y fuera de esos grandes grupos, después, bueno, tenemos un montón de alternativas que generalmente son de fibra soluble, pero que tampoco tienen que tener un peso muy grande, ¿no? El psyllium, por ejemplo, pues está muy de moda, pero realmente el peso de la fibra tiene que ir en esos 4 grupos alimentarios, especialmente en las legumbres y en el cereal integral, que es los que tienen un mayor porcentaje de fibra, ¿vale? Comemos poca fibra, está más que demostrado, por lo cual hay que procurar meter más en las comidas. Seguimos con el tema de alimentación, otro factor, la grasa, ¿no? La grasa en las comidas, pues la grasa en el corto plazo me puede facilitar el control, porque digamos que enlentece el vaciamiento gástrico y ese pico glucémico se atenúa, pero en el largo plazo ya sabemos todos lo que nos pasa cuando comemos mucha grasa, mucha proteína, ¿no? La famosa unidad grasa-proteína y esos picos de subida que suelen aparecer a partir de las 3 horas y que son muy lentos pero muy sostenidos en el tiempo y dan mucho por culo, porque están ahí, venga a subir y parece que no los cortas con nada, ¿no? Lo mismo ocurre con la proteína. Exactamente lo mismo. Es más, ahora está muy de moda lo de tomarse el batido de proteínas y la gente le da unos picazos increíbles y la gente le pregunta, ¿pero cómo es posible si es proteína? Y al final es que tú no solo te estás tomando una cantidad de golpe muy grande de proteína, sino que además esa proteína está en su estructura más fundamental. Entonces el cuerpo interpreta, pues yo de esta proteína parte la tengo que convertir en carbohidrato, no hay otra, es mi función. Y eso es lo que hace que esos batidos de proteínas nos generen un cierto pico importante, ¿vale? Sobre todo durante la primera hora. Otro factor, este es más de segundo orden, ¿vale? Hay factores que tienen más peso y otros como este que tienen menos peso, pero no por menos hay que hablar de ellos.
La cafeína tiene un cierto efecto hiperglucemiante porque al final favorece la liberación de adrenalina, que es un contrainsular, por lo cual va en contra de la insulina y nos hace, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que siempre llevo para las hipoglucemias, pero cuando doy las charlas, pues la verdad es que no lo necesito, porque ya con el subidón ahora hoy se cambia la torna, pero ya con el subidón que tengo de estar aquí me es más que suficiente, ¿no? Va a haber gente como yo que no va a notar nada con la cafeína, va a haber gente que es más sensible a ella y lo va a notar. Entonces, para esas personas que le pueda dar algún tipo de problemas, siempre puede tirar de descafeinado, evidentemente. Evitar todo lo que sean cafés solubles, mezclas, este tipo de cosas, entre otras cosas porque las concentraciones de cafeína son mucho más altas. En el café soluble es una barbaridad la concentración de cafeína que tienen. Y tirar opciones como puede ser el cacao, el té o el matcha, que está últimamente tan de moda. El alcohol, otro factor un poco más de segundo orden, pero extremadamente peligroso, ¿no? Y yo siempre digo, es muy importante, sobre todo a la gente joven, cuanto antes mejor, explicarles, porque el alcohol, a diferencia de otras cosas, por ejemplo el tabaco, pues no fumes por esto y esto, ¿no? Pero el alcohol sí que es verdad que tiene unas capas de educación muy grandes y una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El alcohol, sin entrar en materia, es hiperglucemiante en el corto plazo. Pues yo me tomo una cerveza, por ejemplo, y esto te dispara la glucosa que mete miedo, sube más rápido que el propio azúcar. Pero es hipoglucemiante en el largo plazo si yo me excedo con el alcohol. Y las hipoglucemias más heavy y desagradables que te pueda contar una persona están relacionadas con el alcohol, por lo cual mucho cuidadito y mucha educación al respecto. El tabaco, como os decía, pues bueno, el tabaco, más allá de lo malo que es y de que si fumas teniendo diabetes vas a multiplicar el riesgo de lo tuyo y de todo lo relacionado con la diabetes, o sea, con el propio tabaco, el tabaco en sí favorece la resistencia a la insulina, por lo cual también tenedlo en cuenta, ¿vale? Eso ya de base, cuando fumas ya lo tienes desde el minuto 1. Supermercados, cuando veáis aquí a mi versión imberbe de dosacarino, pues eso es que es un factor que yo me he sacado de la manga. Este es el caso, ¿no? Sabéis, los que me seguís por Instagram, que yo creo que los reels también se suben a Facebook, para los que igual me seguís por Facebook, que igual sois de otra generación. Sabéis que hablo mucho últimamente de productos caca, ¿no? Y pongo esa voz un pelín forzada, ¿no? Los supermercados es fundamental, ya no solo por que al final hemos sustituido pues, el mercado y este tipo de localizaciones por el supermercado. Entonces sabemos que tenemos que filtrar mucho porque a donde estamos yendo es a cocinar cada vez menos y a comer cada vez cosas más procesadas y que llevan más tiempos para que cada vez aguanten más. Pero es que nosotros, como propia gente con diabetes, tenemos las cosas que tenemos que vigilar, ¿no? El tema de los polialcoholes mismamente, ¿no? Hay una serie de particularidades cuando nosotros vamos a los supermercados que si las conocemos nos van a permitir pues, tener un mejor manejo de la propia diabetes. En línea con esto, los ultraprocesados. Los ultraprocesados son un problema para nosotros, más allá del tema de salud, porque al final los ultraprocesados suelen llevar una cantidad calórica, especialmente de grasa, descomunal, por lo cual suelen ser generalmente el tipo de alimento que nos genera esos picos de grasa proteína, y después suele llevar muchísimas cosas escondidas. Pues una tarrina tonta de estas del McDonald's con las que mojas las patatas igual es una ración de hidrato de azúcar. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y también hay que evitar en la medida de lo posible. De vez en cuando pues te das el capricho, pero evidentemente muy de vez en cuando. Otro factor creado por mí, la densidad calórica. Esto es exactamente lo mismo, ya no solo por las calorías que metes en poca cantidad, sino también por el propio impacto que te puede estar generando en la diabetes, ¿no? Hay ciertas cosas que en muy poquita cantidad metes de golpe muchísimas calorías. Pasa con el aceite, que es una barbaridad. No somos conscientes del chorrito de aceite. Cuando te pases un poco, estás metiendo 100 calorías más para el cuerpo. Pasa
con el aguacate, pasa con las cremas de frutos secos y por ende con los frutos secos, con el tahini, quesos, bueno, con una serie de cosas, ¿no? Y después esto es otro factor que me he sacado de la manga, que es lo que yo llamo hidratos lentorros. Los hidratos lentorros son hidratos que tienen una serie de particularidades. La pizza, bien la conocéis. Si hacéis un cálculo de raciones de pizza y os ponéis la insulina de la misma manera que os la pondríais para comer un plato de pasta, vais a hacer una hipoglucemia descomunal. La pizza tiene esa particularidad de que el inicio de su vida es extremadamente lento y después, llegado un momento, ¡pum!, se dispara, ¿no? Por eso la gente se pone doble bolo y hace ese tipo de historias. El anacardo, pues lo mismo, el anacardo es un fruto seco junto con el cacahuete que tiene su cantidad de carbos, tiene 20 gramos de hidratos por cada 100. Me sé todas las cantidades de carbohidratos de todos los alimentos, y me lo queréis preguntar después de memoria, por suelto. Y el anacardo, pues eso, tiene carbohidratos, pero sube la glucemia muy despacito. A mí, por ejemplo, cuando estoy un poco justito y preveo que no voy a una tendencia de hipoglucemia, junto con la parada predictiva de la bomba y demás, unos anacardos también te permiten regular o mantener bien, ¿no? O, por ejemplo, los helados, ¿no? Que es muy típico, esto siempre lo digo, los niños que se cubran las hipoglucemias como se las tienen que cubrir y después les apetece comerse de helado, que se lo coman. Porque sí, el helado puede tener mogollón de azúcar, pero también tiene carbohidratos, tiene grasas, tiene muchas cosas, ¿no? Por tanto, la subida glucémica va a ser lentorra. Y esto va también de la mano con lo que me pasó ayer. Como os decía, yo ayer me jalé 20 raciones, 200 gramos de hidrato de carbono de golpe. Me comí que 12 takoyakis o 14, no sé los que me comí, estoy obsesionado con los takoyakis. Vaya, dije a Chris que quería comprar una cacharra de esos para hacerlos, así que algún día de estos me veréis en Instagram haciendo takoyakis. Pero bueno, lo que ocurre con el carbohidrato, cuando tú metes muchísimo carbohidrato de golpe, haces un efecto muy parecido a ese hidrato lentorro, porque al final estás sobresaturando el flujo digestivo, le cuesta gestionar, le cuesta que pase a un ritmo normal, a un buen ritmo, y entonces te sube la glucemia más lentamente, que parece más un efecto grasa-proteína que se mantiene por después de las 3 horas. No es lo mismo que ocurre cuando tú corriges una hipoglucemia, pues si tú la corriges con 15 gramos, no te va a subir tan rápido como si la corriges, porque tienes una hipoglucemia muy grande y la corriges con 40. La subida va a ser más lenta, ¿vale? Por lo cual siempre hay que tener en cuenta después la capacidad de gestión que tiene el cuerpo a la hora de gestionar esos flujos de entrada del carbohidrato. Nos vamos un poco ya de temas de alimentación y nos vamos a los horarios. Los horarios pues, son muy importantes, especialmente con las comidas, ¿no? Cuanto más rutinarios seamos, estupendo. Es imposible que sea rutinario, trabajo a turnos, tengo un proyecto, un día como a las 3, otro día como a las 5, otro día pues no como. Entonces, evidentemente, en mi caso imposible, pero si vosotros podéis tener una cierta rutina con las comidas, maravilloso. Os va a permitir hacer una gestión más fina del tema. La hidratación es súper importante. Fijaros, si nosotros estamos deshidratados y después tomamos una buena cantidad de agua, podemos reducir esa glucemia, porque digamos que hay una mayor concentración sanguínea, igual estamos en 160, y si nos hidratamos adecuadamente, igual conseguimos bajarla a 140, ¿vale? Por lo cual es muy importante la hidratación. Siempre pasando, claro, de la deshidratación a la hidratación, ¿vale? Esto no va a ser que te vas a beber un vaso de agua ahora y te va a bajar la glucemia. Nos entendámonos, ¿no? Pero es muy importante estar hidratado porque si tendemos a estar deshidratados, además vamos a tener una mayor resistencia a la insulina, ¿vale? Por lo cual es muy importante eso también, especialmente en verano, enfermedades y este tipo de cosas. La cantidad de insulina que utilizamos, otro factor importante, y es un factor que es totalmente subjetivo, ¿vale? Pero que en realidad se relaciona hasta cierto punto con una mayor resistencia de la persona. Yo hay mucha gente que me dice, es que me pongo 50 unidades de basal y es que me da miedo ponerme más. Bueno, pues igual necesitas 70 unidades de basal. Es que, quiero decir, cada uno necesitamos la dosis que necesitamos.
Y eso pues igual simplemente está diciendo que tú tienes una mayor resistencia a la insulina, pues por tu peso, especialmente por tu relación entre la masa magra y grasa, por el estrés que tengas en tu día a día, pueden influir 1000 factores, ¿vale? Entonces cada uno de nosotros, pues yo siempre lo digo, yo nunca doy recomendaciones en mi vida, en los 10 años que llevo de proyecto, yo nunca he dado recomendaciones de ponte esta cantidad o ponte la otra, porque cada uno de nosotros somos un mundo completamente distinto, ¿vale? Por lo cual eso es cuestión del equipo de endocrinología, evidentísimamente. Tipos de insulina, bueno, ya todos los conocemos, ¿no? Tenemos que conocer cuándo inician, cuándo alcanzan meseta, cuándo finaliza su efecto. Ya sabéis, por ejemplo, que la FIAS, que es la más rápida, inicia a los 5 minutos, alcanza meseta a la hora y finaliza a las 3-4 horas. En el caso de las personas que tenéis tipo 2, la cosa se vuelve todavía más complicada porque la amalgama que tenemos de fármacos actualmente para vosotros es inmensa, gigantesca, y se os debería de explicar realmente qué estáis tomando, para qué sirve, si tiene algún efecto secundario, si interacciona con algo, ¿vale? Yo creo que es muy importante y por eso estamos viendo las escabesinas que estamos viendo con los GLP-1, tipo Ozempic y estas cosas, porque realmente no se le está dando una educación a la gente detrás, ¿vale? Por lo cual muy importante siempre hablar de ello y siempre también muy importante aprender a hacer modificaciones, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no empoderamos al paciente. Yo siempre lo digo, el sueño húmedo de un endocrino es que su paciente sepa hacer modificaciones y que solo tenga que ir al hospital, te pido la analítica, el fondo de ojo para dentro de 6 meses y fuera, siguiente. Y eso lo conseguimos cuando nosotros somos capaces de aprender lo que por nosotros mismos, evidentemente lo ideal es que nos enseñaran. Lo que no puede ser es que una persona esté en un sin vivir y con unas glucemias horribles porque no sepa hacer modificaciones y todavía le queden 3 meses para ir al endocrino. Eso es súper importante, ¿no? Evidentemente es uno de los campos más complicados de aprender, pero es muy importante saber cuándo tengo que subir o bajar basal, ratios, todas esas cosas. Tiempos de espera que marcan esos picos glucémicos en las comidas, que yo siempre lo digo que eso es el cum laude. Si no llegas a eso, te quedas en un 8 o un 9 y estás como Dios, ¿vale? Por lo cual, los tiempos de espera, sin duda, y no hacer esos picos en las comidas, especialmente en el tipo 1, es lo más complicado que hay. No hay nada más complicado porque encima cada día te sale de una manera diferente la película. Entonces tampoco nos tenemos que volver locos porque igual alcanzar el 10 implica una serie de decisiones que después a nivel mental a la larga te va a generar una problemática, ¿no? Por lo cual es un factor, bueno, que con saber lo justo y necesario tampoco nos hace falta volvernos locos, ¿vale? Zonas de inyección. Bueno, esto en su época, vieja escuela, ¿no? Se decía que la basal había que poner a un lado, la rápida en otro. Actualmente te lo pones donde te dé la gana. Bueno, evidentemente en la cabeza no te lo vas a poner, pero ya me entendéis, ¿no? Aquí sobre todo lo que influye es el tema de las lipohipertrofias. Y bueno, el tema de la longitud de la aguja, que por suerte esto ya poco a poco parece que ya lo tenemos solventado. Agujas de 4 milímetros, 5 como mucho, acordaros. Pero bueno, las lipohipertrofias, aquí los huevos porganderos, pues esto igual es una imagen muy explícita y extrema, pero bueno, que no hagáis el tonto con las lipohipertrofias, porque una persona puede debutar y si no se le enseña adecuadamente rotar, un aguja, un pinchazo, todas estas cosas que yo siempre digo, al mes, 2 meses está ya con una lipohipertrofia y después cuesta a Dios y ayuda a quitarlos. Y hay gente que no es capaz en su vida ya a quitar esas lipos, ¿vale? Y al final generan problemas, más allá de lo estético, que a veces pasa mucho, también generan problemas en esto, en la absorción de la insulina, y una absorción como más errática, más complicada, que favorece más esa variabilidad glucémica, ¿no? Y después cuando vamos a mirar nuestras gráficas. Y de eso, la absorción depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la lipohipertrofia, depende de lo hidratado que esté, depende de la temperatura, depende de si tengo actividad física por medio o no la tengo, ¿no? Hay muchos factores ahí que influyen en que la insulina nos empiece a arrancar a hacer efecto
antes o después. Tema fármacos. Pues bueno, sabemos que hay una serie de fármacos que suben la glucemia. Esto es, por ejemplo, del primer libro mío de infografías, un cachito de una de las infografías. Después sabemos que hay fármacos que la bajan. Los más comunes son los que la suben, ¿vale? Los que la bajan son un poco más anecdóticos. Y dentro de los que la suben, los corticoides son los clásicos que nos suben la glucemia, que son mete miedo, ¿no? Y bueno, Dios quiera que todos los que estemos aquí los utilicemos lo justo y necesario, porque son bastante puñeteros. Y después, y esto es del segundo libro, también está el tema, esto más para el campo pediátrico, de las presentaciones de los fármacos, especialmente los jarabes, ¿no? Pues fijaros, no me lo sé de memoria, pero el Dalsi, por ejemplo, fijaros la barbaridad que lleva esto, ¿vale? Si nos vamos a 25 kilos, que son 13 mililitros, estamos hablando de una ración de azúcar añadido en el Dalsi. Y en cambio hay otras cosas, como puede ser ¿dónde estás? El apiretal, que no llevan nada de azúcar. El frenador y este tipo de cosas llevan también sus cantidades de azúcar. Entonces esto es muy importante saberlo, investigarlo. Muchas veces vas a la farmacia y no tienes ni idea y tienes que andar mirando los prospectos. Bueno, esto para un adulto pues no influye tanto, pero un niño, ostras, pues meterle una ración de azúcar a tu hijo de golpe, pues vaya que se va a hacer un pico importante. Entramos en campo ejercicio, fundamental, uno de los 3-4 grandes pilares que tenemos. Hay que hacer ejercicio, vamos, debería de ser obligatorio, porque es increíble lo que mejora el control cuando una persona incorpora el ejercicio en su día a día. Lo que sí que es verdad que el ejercicio, al igual que la nutrición, es una capa muy extensa y de mucha prueba y error, ¿no? Entonces hay que darle la información adecuada a esa persona y animarle a que no desista. Los primeros intentos con el deporte, os habré pasado a todos, especialmente cuando trabajes con insulina, suelen ser desastrosos. A medida que vas, ¿no? Poco a poco, día a día, practicando, la cosa pues va mejorando. Y este es otro factor. Bueno, hay ocasiones que esto puede ocurrir, ¿no? Típico niño que tiene un partido de fútbol a las 4 de la tarde y come antes, ¿no? Pues esa relación entre el ejercicio y la comida, yo particularmente no me gusta, porque en ocasiones se pueden producir ahí descalabros importantes, pero bueno, es una capa extra. Pues hay que tomar una serie de medidas y justamente voy a meter la comida junto con el ejercicio. Lo mismo si, esto por ejemplo el tipo 2 es maravilloso, comer y salir a caminar un rato, eso para la glucemia es una barbaridad de bueno. Y en el tipo 1, si vamos un poco tendentes a un pico en un determinado momento y nos apetece salir a andar, vamos a ver que ese pico se va a suavizar bastante, ¿vale? Por lo cual, hay maneras también de jugar con el ejercicio en relación a la comida, ¿vale? Aunque yo os digo que a mí no me suele gustar juntar ambas cosas. El ejercicio reciente, pues inicialmente cuando comenzamos con el deporte, evidentemente es más complicado su manejo, pero ya estamos viendo una serie de beneficios, ¿vale? Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia, muy importante, aumentan la sensibilidad en un 20%, ¿vale? Y es un efecto que además perdura durante incluso varios días, dependiendo del tiempo y de la intensidad, como todo, ¿no? Entre otras cosas, esto igual es de después, pero bueno, ya lo cuento, el músculo tiene dos vías para coger la glucosa, ¿no? Es un sumidero. El músculo es la parte del cuerpo que más gasto de glucosa hace. Y lo hace por una vía dependiente de la insulina, que es la del GLUT4, que cuando tú haces ejercicio físico la potencias, funciona mejor, pero es que además el músculo tiene otra vía, que es la del AMPK, que esa es independiente de la insulina. Es decir, el músculo es capaz, con el ejercicio físico, de coger glucosa sin la insulina. Y eso hace en muchas ocasiones, explica el porqué de esas hipoglucemias que nos dan cuando nosotros hacemos deporte, ¿no? Incluso pasadas varias horas, durante la noche, ¿no? Y que implica pues esa capa de educación y ese reajuste que cuando lo conseguimos
Entonces estamos consiguiendo algo maravilloso, porque es que nos aporta muchísimas cosas. Después volveremos un poco con el tema. La hora del ejercicio, pues como todo, también va a influir. Si podéis ser rutinarios, pues como lo mismo de la comida, perfecto. Si siempre tenéis una misma hora, va a ser más sencillo. En mi caso, pues exactamente lo mismo, ¿no? En mi caso, pues voy a entrenar un día a las 11 de la mañana y otro día a las 6 de la tarde, por lo cual, y otro día voy de saliente de la noche a entrenar, que eso me pasa también cuando salgo de la segunda noche. Esto es también súper importante. A medida que nosotros vamos haciendo deporte, lo vamos integrando, tenemos una mejor condición física, y a mejor condición física vamos teniendo no solo mejores entrenos, sino que vamos viendo cada vez más beneficios desde el punto de vista de diabetes, ¿vale? Por lo cual, esto es el punto que yo creo que es más importante para no echarse atrás o para decir, ostras, no puedo con esto. Sigue intentándolo, que lo conseguirás, tarde o temprano lo conseguirás. Y esto es súper importante, este también es factor propio. Lo que yo llamo el extra, que es el NEAT. El NEAT tiene sus siglas en inglés, que no os voy a decir, pero, pues que nada, porque no me las sé de memoria. Pero básicamente el NEAT lo que nos dice es que si tú vas en una vuelta del curro, te vas a hacer 2 paradas antes y vayas andando a casa. Que si tú vives en un tercero, subas andando y bajes andando. Que si tú tienes una bici, cojas más la bici. Es decir, vida activa. Es más, yo siempre recomiendo para aquellas personas que no se quieran complicar con el deporte, como es mi caso, vida activa. Yo no tengo coche, ni pienso tenerlo nunca porque no me gusta conducir, no tengo ni carnet, además como tengo chofer, pues arreglado. Pero entonces claro, yo camino todos los días una media de 1 hora, tranquilamente. Eso junto con deporte anaeróbico, es decir, pesas, ya está. Y la gestión del deporte de esta manera es súper sencilla y te aporta muchísimos beneficios, ¿vale? Después, a partir de ahí, si os queréis complicar, pues cuanto más mejor. Otro factor que no vamos a entrar, pero evidentemente está ahí, es el tema de la cama. Hay unas capas de educación y hay unas capas también de tema de psicología, de no creerte menos que el resto, de inseguridades que en muchas ocasiones nos surgen con la diabetes. Bueno, da para una charla aparte, ¿no? Pero es otro factor, evidentemente, a tener en cuenta. Este de aquí. El otro día, di esta misma presentación, pero en un formato super express en Talavera, en el Innova Diabetes, donde hablaba del top 10. De todos estos que os estoy contando, los 10 que más influyen. Y este lo puse en el punto número 1. ¿Vale? Y por estrés me vale depresión, me vale un trastorno de conducta alimentaria, me vale un burnout, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú integras, y más que estrés hablemos de ansiedad, ¿vale? Hablemos más ya de la parte de una situación ya patológica. Cuando una de estas mierdecillas pican a tu puerta, todo lo que habías hecho por debajo se te va a pique. No solo porque el manejo va a ser mucho más complicado, porque vas a tener más resistencia a la insulina, pero también todo esto va a hacer que te dejes igual de entrenar, que no comas igual, que tengas una actitud más negativa hacia tu diabetes. Entonces hay que cuidar muchísimo la mente. Yo creo que es lo más importante. Hay que cuidar mogollón la mente, y hay que intentar poner en una balanza el cuerpo y la mente, ¿no? Porque si tú buscas un 10 en el cuerpo a costa de un 5 en la cabecita, pues tarde o temprano te va a pasar factura, y ese 5 en la cabecita se va a traducir en un 5 en el cuerpo, ¿vale? Con lo cual, súper importante, ¿vale? Cuidarnos mucho de todo esto. Más allá de que todos tenemos nuestros niveles de estrés, porque vivimos estresados como monos, ¿no? Pero no, que no vaya más. Porque yo os digo que destroza. Es más, yo tengo un piloto, después os lo explicaré. Tengo un piloto de consulta que hice con 9 personas con diabetes, y fijaros que de esas 9, 6 tenían un control bastante malo, integrando muchos de estos problemas en su vida, y los otros 3, incluso con patologías jodidas de por medio, porque
tengo uno de ellos que tiene Addison y tiene hipertiroidismo, tengo otro que es invidente. Bueno, pues esa gente que tenía una vida más tranquila, más sosegada, que no tenía estos problemas, tenía un mejor control. Por lo cual, haceros una idea, yo cada vez lo veo más claro, de lo que influye todo este campo en la diabetes, ¿vale? Bueno, hasta el punto de que yo trabajo con neonatos, ¿vale? Trabajo con UCI de neo, y cuando hay un parto muy estresante, los niños nacen con hiperglucemia, ¿vale? Hasta ese punto influye el estrés. Y hay gente que hace hiperglucemias por estrés. En la época del COVID, en las UBIs, vamos, había hiperglucemias a cascoporro. Las emociones también influyen, evidentemente, son hiperglucemiantes, igual que el estrés y que todo esto, ¿no? Tienen menos impacto. Igual un niño lo nota mucho más que un adulto. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Generalmente todas estas sensaciones que vamos a ir viendo ahora, suelen ser hiperglucemiantes. Las hormonas, esto es una faena, sobre todo no cuando debutamos muy pequeños, y en el caso de la mujer, que la voy a mencionar especialmente después. Pero todo lo que es, pues eso, ¿no? El embarazo, la pubertad, el paso del ciclo ovulatorio normal a una perimenopausia y después una menopausia, que además ya sabéis que es una evolución que no es cuestión de 2 semanas, es cuestión de años en algunas mujeres. Pues todo esto suma capas de dificultad. Y a colación de esto, y esto es otro factor, y la verdad que me sorprende muchísimo que no solo no lo mencione ese propio artículo, sino que no se hable nada de ello, o muy poquito, es el tema de la mujer. La mujer lo tiene por lo general mucho más complicado en la vida que el hombre, y el diabetes no va a ser menos. Más me sorprende que a día de hoy no haya un protocolo, lo he buscado, no haya un protocolo que le explique a la mujer cómo actuar en relación a el momento del ciclo ovulatorio en el que se encuentre, ¿no? Ya la mujer de base parte con un riesgo incrementado de diabetes, independientemente de que se cuide más o se cuide menos, ¿vale? Tenemos por un lado la diabetes gestacional, que es exclusiva de la mujer. Tenemos después el síndrome del ovario poliquístico, que eso es una barbaridad. Una mujer con síndrome del ovario poliquístico, como no se cuide, con 30 años está con una prediabetes. 30-35 años está ya con una prediabetes, ¿vale? Por lo cual, son dos condiciones médicas exclusivas de la mujer. El hombre no tiene ninguna condición médica que le genere un riesgo basal mayor, ¿vale? Después está el tema del ciclo ovulatorio. La mujer tiene esa primera etapa del ciclo, justo después de la menstruación, donde tiene los estrógenos, esas llamadas hormonas del bienestar, y una mayor sensibilidad a la insulina. Y después entra en una segunda mitad del ciclo, hasta que vuelve a llegar la menstruación, donde tiene la hormona contrarreguladora e hiperglucemiante, que es la progesterona, ¿no? Entonces, todos los meses esa mujer tiene que estar ajustando su fase de sensibilidad con su fase de resistencia. Y ya no te digo una mujer que tenga una desregulación en la regla, ¿vale? Que con diabetes es mucho más frecuente, y que no sepa cuándo entra en fase de sensibilidad y cuándo entra en fase de resistencia, ¿no? A esto súmale, pues, embarazo, puerperio, que temas de sexualidad femenina no se tocan. Bueno, todos sabemos lo que es una impotencia o una disfunción eréctil, pero que es una dispaneuría, que es un vaginismo, ¿vale? Y como eso, muchísimas más cosas, ¿vale? Por lo cual yo creo que es muy importante poner a la mujer como un factor a tener en cuenta, y un factor, por desgracia, de mayor complejidad, ¿vale? Enfermedades agudas y crónicas, esto lo hemos vivido todos, tengamos tipo 1, tengamos tipo 2, cualquier enfermedad aguda o crónica suele ser, en el 90% de los casos, hiperglucemiante, ¿vale? Incluso un catarro tonto lo notamos, por lo cual es una putada añadida que tenemos. El dolor evidentemente también hiperglucemiante. El ciclo del sueño, también súper importante. Esto influye mucho después con el estrés, con el estado anímico de la persona y demás. Es súper importante descansar, dormir bien. Yo tengo dos grandes aliados, por suerte. Uno es que llevo haciendo deporte desde los 6 años, y el otro es que dormimos muy bien. Entonces yo tengo probablemente el mayor estrés de la sala, después habría que verlo, ¿no? Pero tengo muchísimo estrés, pero después descanso muy bien. Entonces eso, la verdad es que me ayuda muchísimo a
hacer una gestión más fina de la diabetes. Sabéis que durante el sueño se producen estos dos clásicos fenómenos que hay que conocer, ¿no? El fenómeno del alba, esa tendencia a la hiperglucemia a la madrugada por las hormonas contrainsulares, ¿vale?, que nos preparan en el despertar, y el efecto Somogyi, que es esa hipoglucemia durante la noche, que las hormonas contrarreguladoras, cuando van bien, porque cuando hay una neuropatía periférica, esas hormonas contrarreguladoras no funcionan tan bien, pero lo que nos hacen es salvarnos de esa hipoglucemia nocturna, ¿no? Por suerte, a día de hoy con las bombas de insulina y las paradas predictivas, no tenemos que enfrentarnos tanto al efecto Somogyi, pero antes era como súper frecuente, especialmente en esas personas que ya habían perdido parte de la sensibilidad y no se despertaban con la hipoglucemia. Como os digo, la calidad del sueño es fundamental y es lo que va a hacer que tengamos una mayor o menor sensibilidad al día siguiente, ¿no? Fijaos hasta qué punto de capas y capas de complejidad estamos metiendo aquí, ¿no? Y esto es lo que hace que cada día, ya desde el momento en el que abras el ojo, el día va a ser diametralmente opuesto, dependiendo de cómo hayas descansado ese día. Este es otro factor fundamental, ¿vale? En ese top ponía en primer lugar lo que os comenté, en el segundo lugar la nutrición, en el tercero el ejercicio y en el cuarto ponía este. Más que el peso corporal, lo importante es la distribución, lo que os comentaba. Procurar ser cuanto más magros mejor y cuanto más grasos peor, ¿vale? La grasa tiene no es un sumidero de glucosa como es el músculo, por lo cual entendemos que a más grasa corporal tenemos, más resistencia a la insulina vamos a tener. Por lo cual esto es muy importante, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, muy importante, ¿vale? Yo siempre les recomiendo a todo el mundo que hagan mucho ejercicio de fuerza, porque al final, más allá de diabetes, las dos cosas que nos van a hacer cuando lleguemos a mayores, pues no acabar igual en una residencia, por un lado es que la cabeza no surrule, por otro lado que el cuerpo no surrule, ¿no? Yo creo que son las dos grandes cosas que le dan la independencia a la persona mayor durante muchísimos años. Entonces, muy importante cuidar a mayor musculatura, menor riesgo de lesiones, etc. La sensibilidad, que ya lo comenté, ¿vale? Dependerá, como lo hemos visto, de 8.000 factores que están aquí metidos por medio. La temperatura en el ambiente, pues un factor igual de segundo orden, pero bueno, va a influir en el tema de la deshidratación, en el tema de si lo asocio al ejercicio que tenga mayor riesgo de hipoglucemias, que se me despeguen los sensores, los catéteres, bueno, puede influir en muchas cosas. La altitud es otro factor que puede estar ahí. Afecta a la tecnología, esto lo veremos, pero los efectos metabólicos son menos estudiados, más que nada porque ya poco cogemos a la gente con diabetes, especialmente tipo 1, a hacerles estudios. Vamos a cogerlos y los vamos a montar vamos a subirlos en una montaña y vamos a ver ahí qué pasa con ellos, ¿no? No es un campo que esté estudiado, pero estoy seguro que a nivel metabólico también influye en algo, ¿vale? Esto lo comento de las bombas de insulina. Tened en cuenta que por el tema de las presiones, diferencia de presiones, se pueden producir entradas de insulina que no deberían, se pueden generar más burbujitas. Entonces, yo siempre recomiendo que al despegue al aterrizaje, ¿vale? Nos desconectemos la bomba de insulina y ya después, cuando estemos estables arriba o abajo, nos la volvamos a enchufar. La humedad, combo con la temperatura, sobre todo en los temas de la adherencia, ¿vale? Y multiplica los efectos de la temperatura, es un factor que va junto con ello. Las quemaduras, pues bueno, dolor y estrés en el cuerpo, por lo cual también tendencia a la hiperglucemia. La calidad del aire y la contaminación, a día de hoy no sé si hay algún estudio que lo haya relacionado con el control de la diabetes, otros temas de bus y demás que también hay su campo de estudio, pero bueno, estoy seguro de que en algo influye, ¿no? Lo mismo ocurre con la microbiota. Cada vez estamos viendo más cosas de la microbiota y cómo influye, ¿no?, el tener una buena o una mala microbiota en prácticamente cualquier cosa del cuerpo. Estoy seguro que en diabetes algún día también se descubrirán ciertas relaciones que, bueno,
nos darán nuevas herramientas en nuestro día a día y obviamente también a nivel farmacológico. El tema de los jet lag, esto ocurre, y los cambios de horarios, que ocurren muy de vez en cuando. Yo tengo que reconocer que, como veis, soy una persona que, bueno, me explico, ¿vale? Pero cuando toco este campo, tartamudeo, me trabo y me cuesta una barbaridad. Es decir, el tema de explicar a una persona, cuando trabaja con insulina especialmente, qué tiene que hacer si se va hacia Estados Unidos y qué tiene que hacer si se va hacia Japón. Es un quilombo súper complicado. Yo personalmente no hago nada. Yo dejo la bomba y luego lo que sea será y hasta si tengo que corregir, corrijo, porque sí que es verdad que la tendencia generalmente es, aparte de un mayor descontrol, una mayor variabilidad, generalmente la tendencia es hacia la hiperglucemia, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el método lo explico y demás, habiéndomelo apoyado yo previamente, pero sí que es verdad que esto me cuesta mogollón explicarlo. Me resulta súper tedioso. ¿Las alergias influirán? Sí, pero más por los fármacos que utilicemos, más que por el propio efecto de la alergia, ¿vale? La celiaquía. ¿Hay alguien con celiaquía aquí en la sala? Bien, bueno, pues hablo para ti. La celiaquía es un rollo patatero. Yo siempre lo digo y suena mal, ¿no? Pero es que es la realidad que la gente que tiene una celiaquía come mierda a precio de oro. Porque es que es verdad que lo que hay, sobre todo cuando vas a un supermercado típico, es ultraprocesado horroroso, que además sabe mal y que vale el doble o el triple que la versión normal, ¿no? Pero más allá de eso, desde un punto de vista de diabetes, es complicado por tres motivos. El primero de ellos, las harinas que utiliza la industria, que son las más baratas, son el maíz y el arroz, que al final son las harinas que tienen mayor cantidad de cargos, mayor impacto glucémico y demás. En segundo lugar, generalmente es que no utilizan ni harinas, utilizan almidones. Y ya os decía al inicio de la charla que el almidón tiene un impacto glucémico, una subida glucémica prácticamente equiparable al azúcar. Una barbaridad, porque al final pasa lo mismo que con las bebidas vegetales. Es una estructura elemental. Porque en este caso, bueno, la bebida vegetal es la hidrólisis. En lo que es harina hacia almidón, no sé qué el proceso técnico que lo nombra, ¿no? Pero al final es una estructura elemental, le das menos dificultad al cuerpo para trabajarla y por tanto, ¡pum!, te va a subir mucho más rápido. Lleva además muchos aditivos, muchos ciclos, muchas historias, azúcares que le meten en muchas ocasiones y aparte es que no hay fibra por ningún lado, porque el arroz y el maíz, incluso el arroz integral, no tiene fibra, o sea, eso no es fibra, y después no le añaden fibra, generalmente no le añaden psyllium, no le añaden nada. Te tienes que ir a marcas muy concretas, a pagar todavía más, y ahí sí que te meten quinoa, trigo sarraceno y una serie de cosas que te facilitan muchísimo más el control, pero teniendo que pagar todavía más de lo que ya pagas, ¿vale? Por lo cual, la celiaquía es un rollo patatero cuando se junta con la diabetes. Errores, claro, errores hay muchos y nos han pasado, ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez lo de me pongo la cantidad de bastante rápida? Eso a más de uno en esta sala le ha pasado, ¿no? Te pasa una vez y no te vuelve a pasar, porque el mal trago que te llevas te evita. Pero pasa, evidentemente los errores pasan, los olvidos pasan, hay días que no tenemos tanta gana de hacer las cosas tan bien. Bueno, los errores humanos están ahí. Y los errores de la tecnología también están ahí, cuidado, que no sé, creo que más adelante saldrá. Esto, la verdad es que cada vez es más anecdótico, pues igual en la época en la que había agujas de 12 y de 8 milímetros igual pasaba más, ¿no? Por suerte, hoy, a día de hoy, sabemos muy bien que agujas de 4 o de 5 ya está, ¿no? Cuanto más larga sea esa aguja, más riesgo hay, sobre todo en gente que es muy delgadita, de caer en músculo. ¿Vale? Y si caes en músculo, haces una hipoglucemia del copón, porque la absorción es, imaginaros la rapidez de la absorción de esa insulina en el músculo, ¿vale? Pero bueno, por suerte es algo que cada vez vemos menos. Otro factor que no sé por qué no sale en ese artículo, yo creo que es fundamental, el que nosotros tratemos por el libro la hipoglucemia, siempre lo digo a los niños, hay que tratar la hipoglucemia por el libro, porque si nosotros no la tratamos por el libro,
es cuando entramos en ese círculo vicioso que en muchas ocasiones se traduce en toda la tarde o todo el día, que es hipo, hiper, corrijo, hipo, hiper, corrijo, hipo. Y eso es una de las peores cosas que podemos hacer y que más están vinculadas a complicaciones a largo plazo. Esas variabilidades tan bestias, tan bruscas para arriba, para abajo, tenemos que intentar evitarlas, ¿vale? Y una de las maneras que tenemos de evitarlas es corrigiendo bien las hipoglucemias. Con los tiempos, con la cantidad exacta, sin andar comiendo dulces para corregirlos y este tipo de cosas. La glucotoxicidad, ¿esto qué es? Pues esto sonará, por ejemplo, todos habréis, o casi todos habréis vivido, pues es un cuadro de enfermedad, una cetoacidosis, me pongo insulina, eso es como si me pusiera agua. Pues bueno, la glucotoxicidad básicamente lo que nos dice es que hay un ambiente de hiperglucemia que hace que que torpedea la insulina. La insulina le genera una mayor dificultad para empezar a arrancar, a trabajar y a bajar esa glucemia. Cuanto mayor es la glucemia sanguínea, más le cuesta a la insulina empezar a arrancar y más cantidades necesitas, hasta el punto de que en muchas ocasiones nos quedamos cortos. Vamos, el 90% de nosotros nos quedamos cortos cuando corregimos esa hiperglucemia, por ejemplo, una cetoacidosis. Pues igual estamos calculando 5 unidades y en verdad necesitamos 8, ¿vale? Y eso es un poco lo que lo explica este concepto de la glucotoxicidad. Lo que os decía antes, los problemas, ¿no?, de la tecnología. Bueno, pues yo llevo Dexcom, yo las primeras 24 horas con Dexcom voy manual, bueno, y la mitad de los días voy manual también, que la verdad hay que ser sinceros, pero que las primeras 24 horas con Dexcom son horribles. Marca lo que le apetece y si ya no solo le haces caso, sino que en ocasiones incluso pasan situaciones como que te meta bolos con lo que nos tiene que meter y ciertas cosas, ¿no? Las bombas de insulina, que se me acaba el catéter, que si burbujas, todos esos problemas que suelen ocurrir sobre todo al inicio. Pues bueno, la tecnología evidentemente no es perfecta y aunque nos ha cambiado la vida, después de la insulina hemos tenido que esperar 80 años a ver realmente un gran cambio, ¿no?, en nuestra calidad de vida con diabetes, ¿no? Pasamos de morirnos a ahora no solo vivir muchísimos años, sino además vivir con una buena calidad de vida, ¿no? Y esto se lo debemos a la tecnología, pero bueno, no debemos de olvidarnos de que la tecnología no es infalible. Rutina, pues un poco como eso, ¿no? Como lo que comentábamos antes de tener unos horarios en comida, en ejercicio. Pues bueno, una de las cosas que también he observado en esa gente, ¿no?, del piloto, es que la gente que estaba mejor controlada era más rutinaria. Eso hasta cierto punto puede ser malo, porque tener una vida extremadamente rutinaria puede hacer que llegue un punto en el que te canses y lo tienes todo por la boca, ¿no? Pero evidentemente la rutina nos va a ayudar a tener un mejor manejo de la diabetes, ¿no? Esto ya lo he repetido, no sé entonces el otro a qué me refería, bueno, a las bondades y en este caso pues a que evidentemente, ¿no?, si asociamos a la diabetes la tecnología, por lo general vamos a tener un mejor control. Y cualquier estudio que consultes así lo evidencia. Y ya vamos a terminar con un tema de sesgos, ¿vale? Este ya es el último punto. Aquí lo mismo, hay algunos que eran de este artículo, hay otros que yo me los he inventado. Por ejemplo, el sesgo del presente. Siempre prefiero lo del momento, lo del instante, y ya mañana Dios dirá, y seguramente al día siguiente me olvide de ello y por tanto el mañana nunca llega, ¿no? Por ejemplo, prefiero comer un dulce aunque luego afecte a mi glucosa, ¿no? Y ya después que sea lo que Dios quiera. Es un sesgo evidentemente tremendamente emocional y que influye especialmente en el tema de la comida y en el tema del ejercicio. Esto que es muy de humanos, el sesgo de negatividad. Es decir, focalizarnos más en el error que hemos cometido que en los 10 aciertos que llevamos por detrás. Esto es súper de ser humano. Y esto es algo que influye también evidentemente en la diabetes, ¿no? La aversión a la pérdida, esto es un clásico. Yo siempre digo, hay dos tipos de personas con diabetes, las que le tienen miedo a las hipoglucemias
como seguramente seáis una buenísima parte de los que estáis aquí, y los que le tienen miedo a las hiperglucemias, donde estoy yo, por ejemplo. Entonces, la aversión a la pérdida, lo que nos hace es que eso, lo que nos da miedo, nos hace tomar una serie de decisiones que no son favorables. Entonces, una persona que le tiene miedo a la hipoglucemia tiende a estar más alto para no tener que enfrentarse a una hipotética situación de hipoglucemia. Y una persona que, como yo, tiene una hiperglucemia, o sea, le tiene pavor, entendámonos, a las hiperglucemias, prefiere corregir con más cantidad y después ya afrontar una hipotética hipoglucemia, se lleva, que corregir por el libro, ¿no? Entonces esto, como os digo, es súper de ser humano y es súper de sesgos, ¿no? Y aquí cada uno somos un mundo completamente diferente. Emparejamiento selectivo o correlación ilusoria. Es decir, tomar decisiones en base a experiencias que han sido positivas, pero que es difícil que se vuelvan igual a replicar. Esto le pasa mucho a la gente cuando va de viaje. La gente con diabetes, sobre todo cuando debuta, le tiene un miedo enorme a viajar y después descubre que cuando viajas que tiene un mejor control casi que cuando está en casa. Y esto, entre otras cosas, es porque le baja la cantidad de estrés al mínimo exponente, ¿no? Pero claro, hay ocasiones que se dan situaciones, por ejemplo, yo pues estoy en Japón, como fue mi caso, como arroz integral y esos días me va bien. Y entonces intento replicar lo mismo de Japón en mi casa. Pero claro, no me acuerdo que en Japón una vez comía, incluso ni haciendo tiempos de espera, igual me tocaba patear 2 horas. Entonces, es muy importante, ¿no? Siempre son diferentes escenarios y ante cada uno de ellos actúo de una manera diferente. Y esto es un poco en relación al anterior, ¿no? Que en muchas ocasiones esos errores, esas malas experiencias, tienen más peso que en muchas experiencias positivas. Esto es también súper de ser humano, ¿no? Por ejemplo, pues una noche que tuviste una hipoglucemia brutal y te pones a modificar todos los ratios, cuando vienes de 7 días buenos, pues eso es súper también común que se pueda dar, ¿no? Y estos sesgos me los he inventado yo. El de la comparación, que es mucho de redes sociales. Nunca te compares con nadie, porque el que está detrás seguramente te esté mintiendo, ¿vale? Nadie es lo que es en Instagram, ¿vale? Eso es súper importante. Incluso yo, que sí que es verdad que procuro ser una persona que soy relativamente parecida en persona a cuando estoy en redes, evidentemente las cosas cambian, ¿no? Por lo cual, muy importante, cuando veamos ciertas gráficas de ciertas personas, no sabemos lo que hay detrás, ¿vale? No sabemos si están haciendo un régimen militar para tener esas cifras, o si están siguiendo una dieta keto, o vete tú a saber qué están haciendo, ¿no? Por lo cual, evitar las comparaciones. Y si tú sigues a un tipo de perfiles de este tipo, cada vez hay menos, porque ya pasó un poco el boom de la diabetes en redes fuera de ámbito educativo, ¿no? Como es mi caso. Pero si tú sigues alguna cuenta de estas que hace mucho esto y te sientes mal, deja de seguir a esa persona directamente. No tiene sentido, te estás haciendo un mal por compararte con esa persona, ¿vale? Por lo cual, primero, no te compares, y si no eres capaz de no compararte o de sentirte mal cuando ves ciertas cosas, deja de seguir, que estás a un clic de hacerlo, ¿vale? El sesgo que llamé de confirmación. Esto también es muy típico, por ejemplo, de la gente con dieta keto y esta gente extremista. Que algo te vaya a ir bien no quiere decir que a tu vecino le vaya a ir bien, ¿vale? Alejaros de absolutismos, porque sí, una dieta keto puede ser relativamente, te puede facilitar mucho el control de tu enfermedad, pero igual a nivel social te está reventando, ¿vale? Es más, tú miras gente a largo plazo y más allá de los 4 frikis que tienen su cuenta de Instagram y están sacando un rédito, como todos, a largo plazo la gente con dieta keto no sigue una dieta keto, acaba cortando, ¿vale? Por lo cual, eso, ¿vale? Nunca os quedéis con las panaceas, ¿vale? Las panaceas, por desgracia, y en diabetes menos, no existen, ¿vale?
Y esto, para la contra, para esos que siguen estas tendencias, al final también es un antifaz, que lo que hace es que tengas menos capacidad para adaptarte a los cambios, que tengas menos conocimiento y que te pongas barreras ante otras alternativas que igual en un momento dado te vienen mejor que la que estás haciendo ahora, ¿no? Y el sesgo de la restricción, que bueno, esto lo sabemos todos, ¿vale? Porque llevamos años hablando de que comemos de todo, podemos comer de todo, seguimos comiendo de todo. Hay ciertas cosas que no deberíamos de abusar, evidentemente, pero no restringimos, no prohibimos, educamos, ¿vale? Y eso es lo que realmente hace después a la gente, que bueno, que prácticamente se restrinja o prohíba sin tener esa sensación de restricción o prohibición, ¿vale? Y eso yo creo que lo hace la educación, especialmente en la edad pediátrica. Y ahora, no sé cómo vamos de tiempo, me vais a permitir un segundito porque como veis, tengo ahí el chiringuito, que cada vez que lo veo crece más. Vale, son las 7, nada, perfecto. El chiringuito cada vez crece más y bueno, al final también soy autónomo y tengo que pagar a papi estado, entonces como una cosa que siempre hago yo es que nunca le cobro a las asociaciones. Me parece feo porque sí que es verdad que por lo general suelen ir bastante ahogadas, ¿vale? Entonces la manera un poco que tengo de financiarme es con el contenido que tengo extra, ¿no? Entonces nada, muy rápidamente, en primer lugar, estoy en Instagram, lo sabéis, hay un porrón de gente, pero hay mucha gente también de población general. Es más, este año en octubre, a finales de octubre, saco mi primer libro con editorial, ¿vale? Porque mis libros siempre han sido autopublicados, y lo saco con la editorial PEN, y es un libro de prevención de diabetes para la población general. Entonces, sí que es verdad que ahora en Instagram, pues bueno, me veréis y parece que hablo bastante para público general, ¿no? Aunque tiene sus matices y siempre, todas las veces que subo algo, pienso en diabetes. Pero lo que es contenido exclusivo de diabetes está en YouTube, ¿vale? Por lo cual, Don Sacarino en YouTube, ahí no voy a decir todas las semanas porque sí es verdad que no lo cumplo, porque hay temporadas que me cuesta horrores y esto es lo que dejo un poquito más siempre hacia el final, pero bueno, en YouTube casi todas las semanas publico contenido nuevo, exclusivo de temas de diabetes, ¿vale? Por lo cual importante. Después, tema de libros. Este es el último que saqué, este es el verdecito que veis ahí. También deciros que estoy de liquidación, o sea, me quedan... hay unos azules por ahí que me quedan literalmente 3 libros. Y de momento no voy a hacer más tiradas, es más, me voy a dar de baja en autónomos hasta finales de año. Del verde me quedan poquitos también. Bueno, pues este libro, que bueno, la verdad es que ha funcionado súper bien, la gente está súper contento. Es un libro de calculando raciones en el sentido de que es una guía, ¿vale? Vienen incluidos más de 500 alimentos y productos, con sus cantidades de cargos, sus índices glucémicos, impactos, calorías y muchas más cosas, ¿vale? Te enseña a comer fuera de casa y vienen recogidas cosas que no vienen recogidas en ninguna guía, como celiaquía, veganismo, las porquerías que le gustan a los niños, todas esas cosas, ¿vale? Ya sea chuches, el kiosco, siempre digo la anécdota del kiosco, hay un capítulo que es el kiosco y lo que hice fue ir a un kiosco, comprar todo lo que había en el kiosco, llegar a casa, ponerme a hacer reglas de 3, revisar en diferentes sitios y sacar las cantidades, pues eso, para que el niño que le apetezca comerse un día pues unos regalices sepa cuánto tiene que comer, o un fosquito, o unos morenitos, o lo que se detecte, ¿vale? Este es el primer libro mío, que os digo que solo me quedan 3. Es un libro de infografías de diabetes, de la época en la que hacía infografías, pues cómo corregir una hipoglucemia, cómo interpretar una monitorización de glucosa, bueno, hay más de 60 infografías asociadas. Y bueno, lo que estoy haciendo básicamente cuando voy a las asociaciones es que por cada libro, que son 30 €, regalo un curso de regalo. ¿Qué cursos tengo? Diabetes tipo 2 y prediabetes, que creo que hay bastante tipo 2 por aquí, por lo cual le puede venir de fábula. Edulcorantes, supermercados, contaje de raciones,
que es el libro que es el curso que complementa al libro, ¿vale? Y bueno, y también picos glucémicos y una grasa proteína. Y el último que saqué, que es el de complicaciones agudas de la diabetes, ¿vale? Tanto de tipo 1 como de tipo 2, ahí vienen todas recogidas. Nada, esto explico lo que es el libro, pero bueno, no voy a echaros el rollo, lo que os comentaba. Y después también, muy rápidamente, para que sepáis que está ahí, ¿vale? Porque fue lo último que saqué este año, y que también lo he traído. Ese azulito que veis a la izquierda del todo, que parece que es como si fuera un diario, es lo que yo llamé el método controles perfectos, que es básicamente un integral absoluto de la diabetes, ¿vale? Cubre la parte física, cubre la parte social, es decir, viajes, comidas fuera de casa, eventos, mil cosas, y cubre también la parte psicológica, ¿vale? Porque en este método han colaborado Iñaki Lorente, seguro que lo conocéis porque encima está ahí a vuestra vera, y ha colaborado también María Psicodiabetes, que no sé si os sonará alguna, pero ha estado ahí, ¿vale? Y dos de los niveles los han hecho ellos dos. Iñaki hablando de temas de ansiedad y María hablando más de relación saludable con la comida y gestión de este tipo de escenarios. No sé qué ha abierto ahí, pero no sé sobre lo que iba a decir. Pero bueno, es básicamente pues, es un integral que se desarrolla en 12 niveles. De aquí también salió todos estos grupos que os comentaba de pacientes y demás en los que los estoy llevando un poco en consulta en ese piloto. Pero bueno, básicamente voy a pasar todo este rollo, que no lo quiero comentar, pero cada nivel toca un tema determinado, ¿vale? Hay temas súper importantes, como os comentaba, el tema de cómo modificar mis necesidades de insulina, el tema de cómo interpretar mis gráficas glucémicas, ejercicio, alimentación, control de peso, bueno. Ese está en 150 euros en mi página web, porque os podéis imaginar que esto, la cantidad de volumen que hay aquí es descomunal. Además, recomiendo a la gente que lo vaya haciendo un nivel al mes, porque es muchísimo. Y si a alguno le interesa cogerlo, ¿vale? Pues me lo traigo, lo dejo a la mitad de precio. Y el físico, aparte de que te permite acceder a todos los niveles mediante QR, es una especie de diario para que la persona haga seguimiento de cómo va mejorando poco a poco el control de su diabetes con el método. Y ya está, pasado el momento de la tienda, aquí lo dejo. Ahora, si es verdad que a mí me gusta siempre escucharos, que me dejéis vuestras preguntas del tipo que sean, lo más rocambolescas que os ocurran, y no tienen por qué ser lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Entonces, nada, os agradezco muchísimo que habéis estado aquí escuchando, como siempre digo, una de mis chapas. Y nada, hasta la próxima. Y lo dicho, si queréis alguna pregunta la hacemos y ya después ya pasamos al tema de la firma de libros. Tengo volador. Sí, tengo volador. Quería preguntarte a ver qué opinas o qué nos puedes aconsejar sobre las dietas intermitentes. ¿Qué te parece? ¿Qué objetivo tienes? O sea, ¿te refieres a los ayunos? Sí. ¿Y qué objetivo tienes? El objetivo es que no da la vida para desayunar, pacientes que no les da la vida para desayunar, entonces desayunan desde la media pues a 11 de la mañana, al final cogen la comida a 1 hora y media, 2 horas más tarde, no meriendan y cenan a 1 hora tardía. Pero como ayunan. A ver, el tema de los ayunos siempre se ha focalizado en el tema de la pérdida de peso. Te cuentan mil chorradas, pero es de sentido común. Si tú centralizas la comida en 5 o 6 horas al día, no vas a comer lo mismo que comerías en 24 horas, con lo cual comes menos, adelgazas. En fin, no hay más en relación a la pérdida de peso. En relación a la diabetes, al final requiere de reajustes. Yo, por ejemplo, yo no desayuno. Yo nunca desayuno. Y porque tengo mucha resistencia a la insulina por la mañana, no tengo ganas de historias encima. Pues hay días que me levanto a las 6 de la mañana, como hay días que me levanto a las 10 o a las 11, porque yo tengo horario de adolescente cuando no trabajo. Entonces, yo generalmente hasta el mediodía, cuando ya tengo el cuerpo ya funcionando y con menos efecto del despertar,
es cuando desayuno o picoteo o lo que sea. Tampoco hay que complicarse mucho. Yo ya estoy haciendo, digamos, entre comillas, un ayuno, ¿vale? Si no fuera por el café, porque tú si al final cenas a las 9 y vuelves y desayunas o haces la media mañana a las 10 o 11 de la mañana, pues ya lo tienes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Hay que hacer ajustes, cada persona será un mundo. Evidentemente, pues habrá que toquetear un poco las basales, pero bueno, no se lleva mal. Sí que es verdad que una cosa que se suele ver, que no somos conscientes de ellos, es esa subida glucémica del despertar, porque en muchas ocasiones la tapamos un poco con el desayuno, con esa insulina que nos ponemos en el desayuno, y sí que es curioso que tú igual te levantas en 90 y a la media hora siguiente, pues igual estás en 130 o en 140, ¿no? Y igual ese es el momento en el que hay que ajustar un poco, y si lo queremos dilatar en el tiempo, mucho cuidadito con las hipoglucemias, porque sí que es verdad que tienes que tener un ajuste de la basal muy fino para no acabar en algún momento en una hipo. Dímelo. Sí, en la diabetes tipo 2, la sensación que están estancadas, no evolucionan los tratamientos, No, los tratamientos evolucionan. El problema es que entre que surge algo y se generaliza el uso de ese algo, pasa muchísimo tiempo. Ahora, en nada y menos van a salir las insulinas semanales, que están pensadas para la gente con tipo 2. Que tú te la pones el lunes y hasta el lunes siguiente te olvidas. No están pensadas para tipo 1, entre otras cosas, porque aparte de que en los estudios se ha visto que producen más hipoglucemias, nosotros no tenemos una estabilidad glucémica como el tipo 2. Nosotros tenemos una fluctuación mucho mayor, entonces una insulina que nos está dando exactamente lo mismo todos los días no tiene sentido para nosotros. Pero realmente, si lo piensas, hace 30 años solamente teníamos la metformina y teníamos las sulfonilureas. Y a día de hoy tenemos una amalgama de tratamientos, tenemos los GLP-1, tenemos los ISGLP estos, tenemos pues nuevas insulinas de nueva generación pensadas para el tipo 2, combinaciones de metformina con glitazonas, tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que por un lado no se nos explica, lo que tenemos de base es muy bueno, porque la metformina es un tratamiento que se lleva utilizando desde hace 30 años y va con un tiro, por lo general, y en muchas ocasiones, pues bueno, no se innova, no se intenta ir un poco hacia adelante con ese paciente. Pues si con la metformina va más o menos bien, ¿sabes? ¿Por qué me voy a estar complicando? Y aparte el tema del acceso. Al principio, cuando teníamos los famosos GLP-1, los Ozempic, estos, había unos circos de abastecimientos y de historias descomunales. Ahora parece que ya se está generalizando más el uso y cada vez se va a empezar a ver más su uso generalizado, ¿no? Pero no, hay una amalgama de tratamientos y una diferenciación, no solo en relación a tu manejo de la diabetes, sino a 1000 historias, porque hay unos que te protegen a nivel renal, hay otros que te protegen más a nivel cardiovascular, otros que tienes que evitar si tienes cierta patología. Hay mucho. Otra cosa es que nos quedemos en Sota Caballo Rey o no se nos eduque. Porque generalmente el tipo 2 le mandan una pastilla y no sabe ni lo que está tomando. Eso es una realidad, no se les explica. Pero vamos, tratamientos hay, vamos. Endocrino. Pues que vas, y te he hecho cuenta que mira, cambia aquí porque un resto, no sé qué, pues estrellito, te vale. Y creo que hay una monotonía. No, es una realidad. Al final el problema es que hay muchísima gente con tipo 2 y que hay poco personal y hay poco tiempo. Y al final eso conlleva menos tiempo con el paciente y conlleva pues innovar menos, romperse menos la cabeza, y si tengo un paciente que más o menos va bien con lo que ya le tengo, pues vamos, clásico.
Sí, disculpa. También está la enfermería en la asociación. Puedes pedir cita y con la enfermera allí y contarle todas las cosas, ¿no? Una cosa es que los arquitectos pues igual no tengan tiempo para escuchar todo y para tal, pero por las asociaciones sí. Las asociaciones para eso están, sobre todo las asociaciones grandes como esta, que tienen recursos y pues son una gran ayuda cuando el sistema falla, en tiempos y en complementa. Bueno, y para muchas personas directamente es su salvavidas, porque hay muchísima gente, si eres tipo 1 niño, debutas tal, vale, te llevan y maravilloso. Ahora, como debutes siendo adulto con un tipo 2, tipo 1, yo he visto unos escenarios dantescos. Igual aquí no ocurre, ¿vale? En esta comunidad no ocurre, pero en otras comunidades he visto unos escenarios dantescos que directamente no se mira para ellos. Entonces, las asociaciones en muchas ocasiones son capaces de amortiguar un poco ese impacto. Tenía que ser quizá más controlable, más Yo creo que es eso, que son los tiempos. Los tiempos versus la cantidad de gente que hay, que cada vez hay más, que cada año crece más. ¿Hay algún tipo de relación entre la falta de sensaciones de actividad cuando comes y la enfermedad? ¿En la diabetes tipo 1? Sí. Es que, por ejemplo, mi hijo es pequeño y vamos a comer muchísimo y he leído muchísimo en internet y hay mucha gente que dice que tiene la relación, porque al no tener las células pancreáticas, y aparte de la producir insulina, faltan también No, hay otras cosas que no producimos, claro. otras cosas que Claro. señales de ya saciar. Puede ser. Igual también le ha cambiado un poco el metabolismo. Yo, por ejemplo, antes de debutar, que ya sabéis que eso en el tipo 1 no tiene nada que ver, pero antes de debutar yo pesaba casi 100 kilos, debuté con 16 años, ¿vale? Estaba súper gordito y a raíz de la diabetes es como que mi metabolismo cambió. Más, yo llevo pesando lo mismo ahora que hace que cuando debuté con 16 años prácticamente, 75-80 kilos. Claro, por un lado tenemos la insulina y la mielina, que va en paquete. La mielina la perdemos. La mielina tiene una función muy importante, los picos, por eso hacemos tantos picos, porque no tenemos amilina, porque es como un policía que regula a nivel intestinal que pasen más rápido o menos rápido el tema. Y después influye mucho en los temas de la saciedad. Hay otra serie de células a nivel pancreático que influyen en el tema de la leptina y todas estas cosas. Entonces sí, dejándolo ahondando muy por encima, porque sí que es verdad que es muy complejo y igual habría que verlo un poco más en profundidad, sí que puede haber una relación. ¿Levantasteis a la vez? No sé qué, churraros. A ver si Yo siempre lo digo. En primer lugar, un suplemento puede ser un 5 o 10% del conjunto. Eso es una realidad, ¿no? Tampoco que nadie te venda la moto. Salvo que estés sustituyendo algo. Por ejemplo, la vitamina D, muy relacionada con el sistema inmune y que sabemos por estudios que cualquier persona con diabetes tiende a tener unas cifras más bajas que población general, que ya de base son muy bajas. Hablamos de en torno a un 40-50% de gente con niveles de vitamina D bajos, ¿vale? Y el sol no tiene nada que ver al respecto. Entonces, eso por un lado. ¿Suplementación que sea útil para diabetes? No hay suplementación útil para diabetes. Tipo 1. Tipo 2 sí que es verdad que se pueden beneficiar de la berberina, ahora no me sale, el
inositol no, el cromo, que deja de tener sentido en el momento en que la persona comienza con una metformina o cosas de estas, que al final son fármacos que tienen una potencia infinitamente mayor que un suplemento, ¿no? Pero igual para una persona con prediabetes, pues es una berberina, un cromo, le puede servir bien. Para una persona con tipo 1, es más, una de las últimas charlas que estuve preparando es de suplementos, no hay nada de suplementación que te ayude a mejorar un poquito el control de tu diabetes. No hay nada. Te puede proporcionar otras cosas. La vitamina D, por ejemplo, es fundamental porque al final, si tienes un sistema inmune más deficitario, entre otras cosas, puede ser déficit de vitamina D, pues te vas a poner más frecuentemente malo y vas a tener que batallar con episodios relacionados con la diabetes, ¿no? Pero, como tal, algo que digas, me tomo esto y me ayuda un 5 o 10% a mejorar el control de mi diabetes, venga. Complicado, ¿no? Sobre todo si te enfrentas a, pues eso, una situación, si te preparas, bien. Si te tienes que enfrentar a una situación así de golpe y porrazo, pues realmente, a ver, si vas con bomba de insulina y un sistema integrado, pues parcialmente te lo va a solventar el sistema, parcialmente. No esperes que el sistema te vaya a mantener, porque eso, bueno, ya no sabes que es imposible. Llevar el formato, yo siempre lo digo, ¿no? Dentro del formato para cubrir hipoglucemia, lo que sube la hipoglucemia más rápido es la dextrosa. Dextrosa barra glucosa. La tenéis en pastillas, la tenéis en geles. Dentro del que es formato sólido y líquido, evidentemente el formato líquido se absorbe todavía más rápido, ¿no? Entonces, ir bien cubiertos de ello. Incluso si contamos con, ya nos anticipamos y contamos con que vamos a hacer una caminata larga y demás, incluso tenemos formatos súper concentrados. En GlucoApp, por ejemplo, venden una cosa que se llama 2WW, que en nada, deben de ser 20 mililitros, 30. Tienes, creo que 30 gramos de glucosa. Para una hipogorda de estas, te viene de fábula. Y después, pues, tirar de opciones un poco, pues eso, lo que decía, hidratos lentorros, ¿no? Opciones que te permitan mantenerte, pues yo que sé, barritas, pues yo que sé, las Naked, por ejemplo. Yo nunca no las recomiendo porque al final no tiene sentido con diabetes, porque tienen dátil, pero sí que es cierto que, como tiene una parte de dátil, tiene una parte de fruto seco, inicialmente te mantiene, aunque estés un poquitín más alto, y te intenta mantener un poco, ¿no? Frutos secos, pero claro, no hay, sin planificación, evidentemente es cada día que hagas una caminata será un mundo, por lo que decimos, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a 8.000 factores interrelacionados, entonces no hay tampoco mucho más que hacer. Podría ser los imprevistos, claro. Otro más. El 55. Yo cuando no sé qué contestar digo que es un Iker Jiménez. Pues sí que es verdad que si te vas a la teoría, no quiero decir, el escenario que planteas fisiológicamente no tiene ningún tipo de sentido, porque al final tú un vaciamiento gástrico, lo primero que se va es el carbo, y sí, te queda la grasa y la proteína que pueden estar ahí chucuchú, dependiendo de lo que le metas 12 horas. Pero teóricamente un escenario que se amplíe al día siguiente
no tiene sentido desde un punto de vista fisiológico. Pero después tenemos los sentidos que nosotros establecemos por nuestras propias tendencias. No te sabría decir cuál es el motivo, pero como puedes ver, aquí interrelacionan muchas cosas, ¿no? Por lo cual puede que haya exactamente algo que esté ahí justamente estableciendo esa tendencia en los días posteriores, ¿no? Pero es lo que yo digo, y para la gente joven, niños que debutan ahora y demás, yo conozco gente que viene de la prehistoria. Yo vengo de la prehistoria porque yo hace 20 años que debuté, pero hay gente que todavía vivió todavía más la prehistoria, no es lo que había antes de la prehistoria, ¿no? Cuando las bacterias y todo esto. Y han pasado 50, 60 años por ellos y no tienen complicaciones. Entonces, más allá de genéticas e historias aparte, yo creo que las dos cosas que influyen muchísimo en que tú no tengas complicaciones a largo plazo, y ninguna de las dos es la perfección ni los días puntuales, son por un lado que no asocies extras, porque al final si lo pensamos y lo ponemos en perspectiva, sí que es verdad que nosotros tenemos un hándicap muy grave, pero después tenemos otra serie de ventajas que generalmente nos autoimponemos, ¿no? Porque por lo general no vamos a fumar, vamos a comer más saludable que la población general, vamos a hacer ejercicio. Eso al final nos hace que nos pongamos más o menos al nivel de población general, porque aunque tengamos la diabetes por un lado, estamos poniendo un montón de beneficios por otro, ¿no? Y después sí que es verdad que se ha visto observadísimo, ya te digo yo, de gente con la que hablo que lleva 200 años con diabetes en época pretecnológica, que lo que realmente hace que una persona acabe con complicaciones es cuando entra en barrena. Cuando entra en un burnout, cuando se pasa 5, 6, 7 años pasando absolutamente de todo, o sin ningún tipo de formación, que suele ser lo que le suele pasar a la gente con tipo 2, con un descontrol glucémico muy malo, ahí sí que es verdad que en pocos años empieza con complicaciones. Ahora, que tienes un 75% al rango, hay gente con ese rango 40 años después sin complicaciones. Entonces, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Y si ese día se fue al carajo y tuviste un 60% de tiempo en rango, pues al día siguiente tendrás un 85% o lo que tengas, y tan contentos, ¿no? Y yo aquí estoy sin complicaciones 30 años después, y he tenido, en mis épocas actuales sí son de glicos muy buenas, pero yo también he venido de épocas de glicos de 7 y algo, ¿no? Pues mira, bueno, voy a estar, no tengo nada más que decir. No conozco dolor de cabeza, he trabajado en limpieza toda la vida, yo no conozco el dolor de espalda. No tengo complicaciones. Sí. 53. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, lo dicho. Y ahora quien quiera coger el libros para lo que sea. Sí, claro, obviamente. Pues ahora es que digas toda la libertad a ti, así que vuelvo a hacer.